hermanos y hermanas, la liturgia de estos últimos días del Adviento sigue presentándonos el contexto humano y familiar de Jesús. A través de José, hijo de David, esposo de María, se asegura su ascendencia davídica. José, el hombre justo, va a ser el padre adoptado por Dios para su Mesías, que trae la justicia. José, el hombre bueno, será responsable de cuidar de quien se dirá un día en el Evangelio, quien pasó haciendo el bien. Demos comienzo ahora a esta celebración y cantamos. Camina, camina, amante José, y no te separes de tu amado bien, y no te separes de tu amado bien. Hacia Belén se encamina María con su amante esposo, llevando en su compañía a todo un Dios poderoso. Camina, camina, amante José, y no te separes de tu amado bien, y no te separes de tu amado bien. En cuanto a Belén llegaron, posada al punto pidieron, nadie les quiso hospedar, porque tan pobres les vieron. Camina, camina, amante José, y no te separes de tu amado bien, y no te separes de tu amado bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien que nos trae Jesús estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. En este comienzo de nuestra celebración quiero hacer mención de nuestro hermano capuchino, Fray Luis González, que como muchos de ustedes sabrán, pues ha fallecido a causa de problemas también con el COVID. Así que nuestros sentimientos con toda su familia y con todos nuestros hermanos de la familia de los franciscanos, en este caso de nuestros hermanos capuchinos. Lo sentimos, él era una persona jovial, alegre, siempre. Algunos encuentros que estuve con él siempre era de una sonrisa, párroco de San Francisco del Viejo San Juan. Así que le recordaremos siempre con su jovialidad, le recordaremos siempre con su manera de ser, y a todos nuestros hermanos capuchinos y a su familia de nuevo nuestras condolencias. Pediremos mucho por ustedes, sabemos que él ya estará gozando con el Señor allá en el cielo. Pues bien, continuamos nuestra celebración, comenzamos reconociendo nuestros pecados en esta preparación última del Adviento, esta octava, estos novenarios que hacemos, algunos hacen en sus respectivas parroquias desde temprano, ahora a las 6 de la mañana, no más temprano, pero que es preparación siempre para la Navidad. Así que nos preparamos reconociendo nuestros pecados. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí
ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que el nacimiento de tu Hijo nos libre de la antigua esclavitud del pecado y nos ayude a vivir como hombres nuevos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Como nos narra el profeta Jeremías, si ayer era la bendición sobre Judá, la que se nos presentaba como imagen de Jesús, hoy en el nuevo David se nos anuncia el Rey esperado, Cristo. Escuchemos. Lectura del libro de Jeremías. Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que suscitaré a David un vástago legítimo. Reinará como rey prudente. Hará justicia y derecho en la tierra. En sus días se salvará Judá. Israel habitará seguro. Y lo llamarán con este nombre: el Señor, nuestra justicia. Por eso, mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que no se dirá, vive el Señor, que sacó a los israelitas de Egipto, sino que se dirá, vive el Señor, que sacó a la raza de Israel del país del norte y de los países donde los expulsó, y los trajo para que habitaran en sus campos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que en sus Días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente, y salvará la vida de los pobres. que en sus días florezca La justicia y la paz abunde eternamente. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito por siempre su nombre glorioso, que su gloria llene la tierra. Amén, amén.
que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente, que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Mateo insiste en presentarnos la raíz davídica y humana de Cristo. José es hoy ejemplo del proceso de fe que el creyente debe superar para entender y aceptar los planes de Dios. Escuchemos la proclamación del Evangelio, pero antes cantemos el Aleluya. Casa de Israel, que en el Sinaí diste a Moisés tu ley, ven a librarnos con el poder de tu brazo. Espera en el Señor, espera en su palabra, espera en el Señor, espera en su palabra. Aleluya, aleluya, palabra de Dios, aleluya, 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 palabra de Dios, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. El nacimiento de Cristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Ya se acerca el Señor. En estos ya últimos días de preparación para la Navidad, la Iglesia se acerca a los textos llamados de la infancia de Jesús, que solamente encontramos en Mateo y en Lucas. En Marcos no vamos a encontrar nada sobre la infancia de Jesús, tampoco en Juan. Así que nos fijamos en estos dos evangelistas que cada uno a su manera y con sus diferentes propósitos van plasmando no una historia cronológica,
aunque tiene elementos históricos que tenemos que tener claros, pero más que todo una teología narrativa. Es decir, recordemos lo que nos decía el Papa Benedicto XVI, también el Papa Juan Pablo II, que los textos de la infancia, más que datos históricos, nos proporcionan toda una reflexión de fe, sobre todo de aquella primera comunidad que ya había vivido la experiencia de la resurrección de Cristo y miraban todo lo que acontecía en Jesús desde una perspectiva muy diferente, vamos a decir la perspectiva pascual. Los evangelistas, como en este caso Mateo, intentarán continuamente decirnos quién es Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios, es el Emmanuel, esta frase que encontraremos continuamente en estos días, y para ello pues abunda en este tipo de narraciones que, aunque quizás no tengan todos los elementos que quisiéramos históricos, sí están basados en elementos históricos. Vamos a tenerlo un poco desde ahí. Siendo así, los evangelios de la infancia son más importantes no para darnos datos históricos, sino sobre todo para ayudarnos en una reflexión de fe. Los símbolos que vamos a encontrar en los evangelios, tanto de Mateo como de Lucas, tenemos que desentrañarlos para poder entonces captar su mensaje. Si no, nos quedaríamos en la literalidad, nos quedaríamos en la anécdota y esto no nos llevaría a mucho que digamos. Por lo tanto, vamos a ir viendo algunos de los elementos del pasaje que escuchamos hoy. Nos dice primero que María estaba desposada con José. Recordemos que el matrimonio en aquella época constaba de dos partes. Primero el contrato y luego la boda. Lo que se celebraba en la boda era cuando el hombre, el esposo, acogía en su casa a la esposa. Eso más o menos después de un año de haber hecho el contrato. Por lo tanto, María y José estaban ya casados, vamos a decir, a los efectos jurídicos ya eran marido y mujer, solamente que no se había dado ya esa segunda parte de la boda de entrar a la casa del novio o del esposo por parte de la esposa. Dice que antes de vivir juntos, por lo tanto estamos muy claros en esta situación de que todavía es el tiempo de ese año en el que la esposa se mantiene en su casa, en la casa de su familia, y el esposo se mantiene también en su casa. Pero la frase antes de vivir juntos nos lleva al origen divino de Jesús, al nacimiento divino, todo lo que significa para el cristiano el nacimiento de Jesús es algo que proviene de Dios, absolutamente de Dios. Una frase importante que sería bueno un poco desmenuzarla es esta frase que dice por obra del Espíritu Santo. Hay que decir que nosotros desde el siglo III como cristianos hemos reflexionado en el Espíritu Santo como la tercera persona de la Santísima Trinidad. Eso es un dogma que lo tenemos muy fijo, muy claro, pero este dogma se declara y se reflexiona a partir del siglo III. Todavía en tiempos en que se escribe el Evangelio no se piensa en el Espíritu Santo como la persona tercera, la Santísima Trinidad. De hecho, cuando se traduce por obra de el Espíritu Santo, el artículo estaría de más, porque en el hebreo aparecería, o en el griego, como por obra de Espíritu Santo, sin el artículo, lo que implica una manera distinta de entender y no como lo entendemos nosotros ahora con el dogma de la Santísima Trinidad. Se refiere entonces al Espíritu de Dios, a ese ruaj de Dios que irrumpe en el hombre, que irrumpe en la historia del hombre, ese viento, ese aliento vital, esa fuerza, podríamos decir incluso hasta energía. El que nace por la fuerza de Dios. Es lo que quiere decir, no con una intervención humana de José en este caso, sino por fuerza del Espíritu Santo que obra en María. Lo mismo pasa con Ayú,
santo, tampoco tiene artículo. Santo no es lo que nosotros entendemos de santidad, de que es una persona buena, que hizo milagros, no. Santo significa lo que está separado, lo totalmente distinto, está incontaminado, purificador totalmente. Es decir, que lo que nace es una originalidad, algo totalmente novedoso. Y eso es lo que podríamos entender entonces cuando dice por obra de el Espíritu Santo, por obra de esa fuerza purificadora, de esa fuerza transformadora que obró en María, y lo que se produjo, vamos a decir así, es también santo, que es el Hijo de Dios. Bueno, otra frase, José su esposo, que era un hombre bueno, pues tampoco es la idea que tenemos nosotros de bondad, ¿verdad? Bueno, en el argot, en la forma de cultura hebrea, es el que cumple la ley. Nos dice que José era un cumplidor de la ley. Por lo tanto, lo que está aquí en juego por parte de José, además de ser una persona buena, pues tenemos que pensarlo así, era una persona que sobre todo quiere cumplir la ley. Por eso quizá alguna de las preguntas, de las cosas que suceden a José, es en vías de él saber si puede o no puede cumplir la ley. Si recibiendo a María en su casa, él cumple o no cumple con la ley. Y por eso entonces más adelante el ángel le aclara la situación. Interesante también son las figuras de José y de María en este relato. Ahí está un poco de situación de duda con respecto a José, con respecto a María. José representa la comunidad de los Anawim, y no me refiero a una librería católica, me refiero a los últimos, al resto de Yahvé. José representa a esa comunidad creyente del Antiguo Testamento, que sin embargo tiene dificultades en recibir la buena nueva del nacimiento de Jesús. María aquí representa esa nueva comunidad cristiana. Por lo tanto, cuando José recibe a María en su casa, es la invitación que hacen los evangelistas, en este caso Mateo, de que la comunidad de Israel, los judíos, ese resto fiel de Yahvé, reciba a la nueva comunidad cristiana fundada en Cristo y en este caso representada también por María. Así que fíjense todo lo que el texto nos puede decir más allá de simplemente una anécdota de que María fue recibida por José en su casa. Representan esa unión necesaria entre las comunidades de los Anawim, del resto de Yahvé, y la primera comunidad cristiana que ha aceptado el mensaje de Jesús. Otro elemento que alguna vez lo hemos tocado cuando habla del ángel del Señor. Fácilmente nosotros hemos podido poner nombres a estos ángeles, que si Gabriel, que si Rafael, y así nos lo permite la literatura del Antiguo Testamento y también la del Nuevo Testamento. Pero no hay duda que el ángel del Señor es una manera de decir la presencia del Señor. Es decir, es Dios mismo que se hace presente a través de esta figura, vamos a decir, angelical, pero sobre todo se enfatiza la presencia de Dios. Los judíos pueden sentirse seguros al abandonar entonces lo antiguo y hacerse cristianos, porque Dios va a estar presente, y de hecho está presente, y de hecho su presencia es lo que fundamenta esta nueva era, la era de Jesús, la época de Jesús. Sueños, ya sabemos que es una forma habitual de Dios comunicarse con los seres humanos a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Así que todavía esta situación de sueños resulta ser un lugar donde Dios también se puede comunicar. La frase hijo de David
Recuerden que Mateo continuamente estará diciendo para que se cumplan las Escrituras. Por lo tanto, las Escrituras anunciaban un Mesías, anunciaban un nuevo rey diferente, pero de la dinastía de David. Por lo tanto, aquí viene a ser José el que ofrece la seguridad, la garantía de que la dinastía de David va a continuar a través de la presencia de Jesús. José es el encargado de legitimar esa transición. María no es de la tribu de Judá, de David, o de Judá, vamos a decir, sino que es de otra tribu, posiblemente la de los sacerdotes, levitas. Tú le pondrás por nombre Jesús, le dice el ángel a José, lo que significa una oposición a Lucas. En Lucas es María la que le pone el nombre a Jesús. Ahora aquí es José. Indiferentemente de quién le pone el nombre a Jesús, sabemos la importancia que tiene el nombre en la cultura judía. El nombre es el símbolo de la misión que la persona va a tener a lo largo de toda su vida. Resume el nombre realmente su persona. Recordemos también que en el relato de Lucas, como ya había dicho, es María la que pone el nombre. Así que esto será un poco indiferente quién es quien da el nombre. Otra frase que también podríamos malentender por nuestra cultura de ahora, salvará de los pecados, ¿verdad? Nos dice sobre Jesús, vamos a ver cómo lo dice totalmente, salvará de los pecados, salvará a su pueblo de los pecados. El pecado no es aquí el pecado personal de que me porté mal, de que hice esto mal, de que no hice el bien que tenía que hacer. Se refiere salvar al pueblo de todas las injusticias y opresiones que vivía y que vivió a lo largo de toda su historia. Por lo tanto, es una salvación de quitar la opresión que vive el pueblo y que ha vivido por tantos años. Ese era el único pecado que se consideraba desde entonces. Para que se cumpliera las Escrituras, ya lo hemos dicho, esta frase donde Mateo hace hincapié de que en Jesús se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento. Un último elemento que tendríamos que tomar tampoco con pinzas, porque aquí pues se podría prestar algunos malentendidos, la palabra alma. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. La traducción que hizo San Jerónimo en la Vulgata fue la de virgen, pero la palabra no es virgen, es alma, y alma significa doncella, una joven, pero no se dice nada de su situación, vamos a decir, de soltería o sexualidad, vamos a decir. La palabra también podría haber sido betulá, eso lo estudiaba yo hace muchos años. Betulá significa virgen, pero no se dice que sea casada o soltera tampoco, por lo tanto, tampoco la palabra virgen sería la apropiada. Así que los cristianos decidieron seguir la traducción que hizo San Jerónimo de Vulgata en lugar de la doncella. Pero todos sabemos que se refiere a una situación histórica precisa, la esposa de Acaz que estaba encinta y que iba a tener su primer hijo. Pero no hay duda de que cuando Mateo aplica este texto a Jesús, lo está señalando como una situación nueva, grandiosa, donde se cumple realmente aquella profecía de la mujer, de la doncella, que da a luz un hijo y que le pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Para nosotros los cristianos, desde entonces, esta profecía de Isaías 7:14 se realiza plenamente en María, la Virgen Madre. Y por último, pues la frase Emmanuel, Dios con nosotros. Yo decía la semana pasada, si no recuerdo mal, de esta ausencia de Dios por muchos siglos, por varios siglos en Israel, ausencia del Espíritu que no irrumpía algún profeta durante bastantes
tiempos, desde Zacarías, desde Ageo. Por lo tanto, hubo siglos de una especie de ausencia de la voz de Dios. Y por eso cuando hablan de el Emmanuel, del Dios con nosotros, nos dice que esa ausencia que es causante de todos los males para Judá va a terminar. Dios garantiza que a partir de ahora las cosas irán bien. Jesús no va a ser simplemente un enviado más de Dios, sino que será el modelo para la relación con el Señor, con Dios. El Dios con nosotros nos habla de Jesús, Hijo de Dios, pero cuando nosotros hablamos de la relación padre con hijo, pensamos en términos biológicos. El hijo que se parece al padre porque tiene las mismas características o no, y entonces si no se parece vienen los chismes, ay, pues no se parecen nada al padre, como somos, ¿verdad? Como es la gente, ¿no? Para nosotros el parecido viene sobre todo biológico, pero para los judíos el parecido entre padre e hijo era porque el hijo realizaba lo mismo que el padre. Si el padre era campesino, el hijo debía ser campesino. Si era artesano, como el caso de José, el hijo tenía que ser artesano. O sea, el hijo sería igualito al padre en la medida que lo sigue, que lo imita. Jesús no tiene un padre terrenal, el único padre que tiene es el Padre del cielo. Dios es el único que ha de imitar y Jesús será igualito al Padre, ¿verdad? En ese sentido es una novedad total dentro de la historia de la salvación. Jesús es el Dios verdaderamente con nosotros y así nos lo hace ver Mateo. Como ven, los textos de la infancia son textos hermosísimos, ya por sus anécdotas, por su sencillez, por lo que nos hacen soñar, ¿verdad? Por lo que nos hacen imaginar, ya son hermosos. Pero no nos podemos quedar en ese pesebre, en esa escena bucólica, como digo yo, sino que tenemos que ahondar en el mensaje que nos quisieron dar los evangelistas. Hemos tratado de buscar algunas de estas imágenes, de estos símbolos, para entonces encontrar una lección para nosotros. La ausencia de Dios produce muchos males. La presencia de Dios garantiza el bien. Quizás la pandemia que hemos vivido en todos estos meses, casi todo el año, sea un poco vivir lo que sería vivir sin Dios. Y todavía hay personas que no aprenden la lección de vivir sin Dios. Ahora que se acercan aires nuevos, aires de esperanza con la vacuna, yo creo que empezamos de nuevo a sentir que Dios no nos va a abandonar, ni nos ha abandonado nunca. Y yo creo que viviremos un Emmanuel, un Dios con nosotros distinto en este final de 2020 y principios de 2021. Que sea así para cada uno de nosotros. Amén. Amén. En esta gozosa espera de la venida del Señor, imploremos con insistencia su misericordia, para que así como vino a dar la buena noticia a los pobres y a curar los corazones afligidos,
conceda la salvación a todos los que la necesitan. Responderán, ven pronto, Señor. Para que en este tiempo de gracia la Iglesia proclame con valentía que Cristo es nuestra justicia y que viene a implantarla naciendo pobre para redimir a quienes padecen la miseria y a los que la provocan, oremos. Ven pronto, Señor. Para que con sencillez y alegría los que sirven a la Iglesia por el ministerio sacerdotal o pastoral hagan creíble el mensaje del Emanuel que sale al encuentro de toda persona con un amor incondicional, oremos. Ven pronto, Señor. Para que como María los jóvenes acojan a Jesús que viene y los llama, y para que sean generosos entregando sus vidas por la instauración del reino desde la no violencia y el amor desinteresado, oremos. Ven pronto, Señor. Para que viviendo el espíritu de las bienaventuranzas, allanemos los caminos del Señor y hagamos posible la civilización del amor, oremos. Ven pronto, Señor. Por la salud de sacerdotes y diáconos, y por Felicita Galindo, Narda Orange, Lauri González Caro, Carmen Ríos, Antonio Matías, Irene Olmo, Betania Ruiz, Luz Carmona, Diani Sánchez, Cindy Cortés, Niña Gladys Isabel Rodríguez, Delia Sáez, Wanda Hernández, Miguel del Valle, Carlos y Carmen Rivera, Lidia Santiago, Elmin Figueroa, oremos. Por el eterno descanso de sacerdotes y diáconos, en especial por Fray Luis González, párroco de la Iglesia San Francisco del Viejo San Juan, Saúl Torres González, Arnaldo Rosado Hernández, Jacinta de Jesús, Dafne Alvarado, Alexis Rodríguez, Modesto Merle, Walter Rodríguez Vega, Yerli Galindo, Honorio Vázquez, Arturo Echevarría, William Rodríguez, Miguel Pochi e hijo, José A. Sánchez, Rosa y Esteban Rivera, Zoilita Rivera, Axel y Ricky Burgos, Lolo y Edgardo Blanco, difuntos de la familia Molina, difuntos de la familia Hernández Urrutia, Delia Lozada, Elsie Franco, Andrés Mato Cid, Severino Soto, Carmen González, Rosa Lila Bernat Coto, oremos. En acción de gracias por el cumpleaños de Israel Nazareno Delgado Jr., por el aniversario de bodas de Ramonita Franco y José Martínez, por una intención especial de Heidi Castillo Fernández y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, oremos. Ven pronto, Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que has venido para salvar a todos los hombres y no quieres que nadie se pierda, escucha las oraciones de tu pueblo y concédenos que el mundo camine por sendas de paz y la Iglesia se llene de alegría en tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recíbelo, Señor, acéptalo, Señor, te lo pedimos, Señor. Recíbelo, Señor, acéptalo, Señor, te lo pedimos, Señor. Te ofrecemos
oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su Para nombre, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro para bien y el de toda su santa iglesia. Te suplicamos, Padre, que nuestra ofrenda sacramental nos haga agradables a ti, para que podamos participar de la eternidad de tu Hijo, quien con su muerte venció nuestra muerte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. A Él, que había sido anunciado por los profetas, la Virgen Madre lo llevó en su seno con amor inefable. Juan Bautista proclamó la inminencia de su venida y reveló su presencia entre los hombres. El mismo Señor nos concede ahora preparar con alegría el misterio de su nacimiento, para que su llegada nos encuentre perseverantes en la oración y proclamando gozosamente su alabanza. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. eres santo, santo, santo. Santo, 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 Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén. Amén, 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 amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Un ángel del cielo le dijo a María, en su vientre habría un niño por nacer, que habría de traer la paz y esperanza, que las bienandanzas vendrían con él, que las bienandanzas vendrían con él. Vamos a ver al niño que pronto que nacerá en Belén. Vamos a ver al niño que pronto nacerá en Belén. Su prima Isabel fue su confidente, pues toda la gente esperaba por él. Ahora ya José, quien de ella dudaba y se preguntaba sin saber por qué, y se preguntaba sin saber por qué. Vamos a ver al niño que pronto nacerá en Belén. Vamos a ver al niño que pronto nacerá en Belén. Mas un ángel fue que en sueños le dijo, es Dios el Hijo, no temas, José. Ya sabrás por qué se eligió a María, por su valentía y por su honradez, por su valentía y por su honradez. Vamos a ver al niño que pronto nacerá en Belén. Vamos a ver al niño que pronto nacerá en Belén. Oh alto y glorioso Dios, Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, y dame fe recta, esperanza cierta, esperanza cierta, caridad perfecta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. para que cumpla tu santo y veraz mandamiento.
Oremos. Ayúdanos, Señor, a recibir en la Iglesia el don de tu misericordia y a prepararnos debidamente para celebrar la llegada de nuestro Salvador, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Agradecemos a nuestros hermanos de Junte para Yahvé, a todos ustedes, a nuestra hermana Iri, a nuestra hermana Nicole, a todos los que participamos, ya sea activa o pasivamente, nunca pasivamente, activamente en la misa de cada día. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias